Desde las orillas del poderoso río Nilo hasta las sombras imponentes de las pirámides, hay una tierra que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante milenios. Bienvenidos a Aventuras Históricas, donde hoy nos adentraremos en el corazón del desierto para descubrir la historia y la cultura de una civilización que ha dejado una marca indeleble en la historia, el Antiguo Egipto. Desde la unificación de las dos tierras bajo el primer faraón, hasta los misterios de los dioses y las pirámides y los tesoros ocultos, este es un viaje que te llevará a través de los siglos de esplendor y declive de una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo haya conocido. El Antiguo Egipto, una tierra de majestuosidad y misterio, tuvo sus humildes comienzos en las fértiles tierras del valle del río Nilo. Este río no solo proporcionaba agua para beber y cultivar, sino que también nutría las tierras con minerales, creando un suelo fértil y condiciones óptimas para la agricultura. Con la agricultura floreciendo, surgieron los primeros asentamientos a lo largo del Nilo, marcando el inicio de una civilización que perduraría por milenios. Pero la verdadera transformación llegó con la unificación del Alto y Bajo Egipto, un proceso épico que culminó en el reinado del primer faraón, Narmer. Narmer, con su visión y liderazgo, logró consolidar el poder y establecer las bases de lo que sería una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad. Pero, ¿quién fue Narmer? Conocido como el primer faraón de Egipto, Narmer es una figura legendaria que desempeñó un papel crucial en la unificación del Alto y Bajo Egipto. Se le atribuye la conquista de los territorios del Bajo Egipto y su posterior unificación con el Alto Egipto, marcando el inicio de la primera dinastía y estableciendo las bases para el florecimiento de la civilización egipcia. Con su corona combinada, que simbolizaba la unión de las dos tierras, Narmer se convirtió en un símbolo de poder y autoridad, sentando las bases para el desarrollo político, social y cultural de Egipto. Así, con la fuerza del río Nilo y la visión de líderes como Narmer, nació el Antiguo Egipto, un imperio que cambiaría para siempre el curso de la historia. Tras la unificación de Egipto surgieron grandes líderes que dejaron huella en la historia con sus visiones y logros extraordinarios. Uno de los primeros faraones destacados fue Djoser, quien encargó la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, una estructura revolucionaria que marcó el comienzo de la era de las grandes pirámides. Le siguió Snefru, conocido por su visión audaz y sus innovaciones en la arquitectura. Durante su reinado se experimentó con diferentes estilos de pirámides, desde la pirámide acodada en Dashur hasta la pirámide roja, que sirvió como prototipo para las futuras pirámides. Pero es imposible hablar del imperio antiguo sin mencionar a Keops, el faraón que ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo. La construcción de estas pirámides no solo fue un logro arquitectónico impresionante, sino que también tenía un profundo significado cultural y religioso para los antiguos egipcios. Para los egipcios, las pirámides eran más que simples tumbas, eran pasajes hacia la vida eterna, monumentos que aseguraban la ascendencia divina de los faraones y el equilibrio cósmico del universo. Así, bajo el liderazgo visionario de faraones como Djoser, Snefru y Keops, el imperio antiguo alcanzó su apogeo, dejando un legado monumental que sigue asombrando hasta el día de hoy. Keops reinó durante el periodo más próspero y expansivo del imperio antiguo, consolidando el poder centralizado y estableciendo relaciones comerciales y diplomáticas con regiones vecinas. Bajo su liderazgo, Egipto experimentó un periodo de estabilidad y riqueza, permitiendo la realización de proyectos monumentales como la Gran Pirámide, que se cree que fue construida con la ayuda de miles de trabajadores y una planificación meticulosa. Otros cuantos dicen de que en realidad fue una ayuda extraterrestre. La Gran Pirámide de Giza, con sus dimensiones impresionantes y precisión geométrica, refleja la grandeza y la ambición de Keops. Aunque su propósito principal era servir como tumba para el faraón, también se convirtió en un símbolo duradero del poder y la eternidad de la civilización egipcia.
Siendo así, bajo el liderazgo visionario de Keops y otros faraones destacados, el imperio antiguo alcanzó su apogeo dejando un legado monumental que sigue asombrando hasta el día de hoy. Después del apogeo del imperio antiguo, Egipto entró en un periodo de transición y cambio conocido como el Imperio Medio, un tiempo de renovación y florecimiento cultural. Durante este periodo, se observó un renacimiento en las artes y la literatura, con un énfasis en la expresión estética y la representación realista de la vida cotidiana. Paralelamente, la ciudad de Tebas comenzó a ganar prominencia como un centro político y religioso crucial, desafiando la tradicional influencia de Memphis y consolidando su posición como la capital espiritual de Egipto. Un personaje destacado, del que muy poco se habla, que participó en este periodo, es Mentuhotep II, el faraón que logró reunificar Egipto después de un periodo de fragmentación y conflictos internos. Su reinado marcó el comienzo de la 11ª dinastía y estableció las bases para el renacimiento egipcio. Mentuhotep II no solo restauró la estabilidad y la unidad del país, sino que también fomentó el desarrollo cultural y arquitectónico, impulsando proyectos de construcción y patrocinando las artes y la literatura. Así, bajo el liderazgo visionario de Mentuhotep II y el renacimiento cultural del Imperio Medio, Egipto experimentó una era de esplendor y creatividad que sentó las bases para los grandes logros que vendrían en el futuro. Con el comienzo del Imperio Nuevo, Egipto entró en una nueva era de esplendor y poder, caracterizada por la expansión territorial, la innovación cultural y la influencia global. Hatshepsut, una de las pocas reinas faraón, dejó un legado duradero con sus ambiciosos proyectos de construcción, como el templo de Deir el-Bahari y sus exitosas expediciones comerciales al lejano país de Punt. Akenatón y Nefertiti, conocidos por su revolucionaria reforma religiosa centrada en el culto al dios Atón, introdujeron un nuevo estilo artístico y una visión espiritual que desafiaron las tradiciones establecidas. Tutankamón, el faraón niño, es famoso por la riqueza de su tumba, que fue descubierta casi intacta en el Valle de los Reyes, ofreciendo un fascinante vistazo a la vida y la cultura egipcia de la época. Finalmente, Ramsés II, uno de los faraones más poderosos y longevos, dejó una marca indeleble en la historia con sus ambiciosas campañas militares, monumentales construcciones y el tratado de paz más antiguo conocido con los hititas. Bajo el liderazgo de estos faraones, Egipto experimentó una era de expansión militar, comercio próspero y una influencia cultural sin precedentes en la región. Desde las tierras de Nubia hasta las costas del Mediterráneo, la presencia y la influencia de Egipto se extendieron, consolidando su posición como una potencia dominante en el escenario mundial de la antigüedad. A pesar de su esplendor y durabilidad, el antiguo Egipto no fue inmune a las amenazas externas y los desafíos internos que eventualmente llevaron a su decadencia y caída. Los Hyksos, un pueblo de origen asiático, aprovecharon las divisiones internas y conquistaron Egipto, estableciendo una dinastía extranjera que gobernó durante siglos y cambió la cara de la política y cultura egipcia. Más tarde, los asirios, conocidos por su brutalidad y poder militar, también dejaron su huella en Egipto, contribuyendo al declive económico y político que finalmente llevó al fin del antiguo Egipto como una entidad unificada. El declive económico y las divisiones internas, las invasiones extranjeras, erosionaron la antigua gloria de Egipto, marcando el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. A pesar de su caída, el legado del antiguo Egipto perdura hasta nuestros días, influenciando y fascinando al mundo moderno con su arte, arquitectura, ciencia y misterio. Desde las pirámides de Giza hasta los textos sagrados, la cultura egipcia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y estudio, recordándonos la grandeza y la capacidad de innovación de una civilización que floreció a lo largo de los milenios. Así, al explorar el corazón del desierto,
descubrimos no solo las maravillas de una civilización perdida, sino también la eterna relevancia de una cultura que sigue cautivando al mundo con su encanto y misterio. Sé que es muy poca información para hablar de Egipto. Hay muchas cosas que han quedado en el tintero, como por ejemplo los misterios, la brutalidad, los dioses y todas esas cosas interesantes que pueden llamar tu atención. Si quieres conocer más de Egipto, profundizar más de esta cultura, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de la aventura histórica de Egipto. Hasta la próxima.